Es. Hola, nuevamente nos encontramos. Esta vez vamos por la quinta sesión del módulo uno. Vamos a aterrizar eh, los procesos o toda la información que hemos ido generando en las cuatro sesiones previas. Vamos a ir acomodando toda esta información que fuimos construyendo, estas bases jurídicas, esta base jurídica que es nuestra base argumentativa, este análisis de hechos, esta preparación de las pruebas que fuimos eh, creando, diseñando, preparando, ofreciendo, y que bueno, que ahora lo vamos a llevar en un camino para llegar hacia la audiencia de juicio. Este, Estuvimos caminando, ya recorrimos un poco la conciliación y ahora vamos a entrar al procedimiento ordinario individual, en el cual vamos a ir desarrollando cada una de las partes de cada etapa, de la fase escrita hasta llegar a la fase oral. Y bueno, ojalá tengan a la mano los materiales que hemos ido trabajando porque esto nos va a ir ayudando. Vamos a compartir como cada ocasión. eh, Sugerencias de libros, sugerencias de películas que ojalá pues los estén incentivando, invitando a la lectura. Acuérdense que el trabajo de abogados nos enseña, nos obliga a escribir bien, a tener un lenguaje escrito claro y un lenguaje amplio, y que mucho del lenguaje y de la escritura, de lectoescritura, de estas habilidades para la escritura y para hablar, sacar con mayor facilidad, expresarnos, pues es mucho de práctica y mucho de lectura. De la lectura es donde ampliamos nuestro lenguaje, nuestro vocabulario. Entonces, ojalá estén haciendo esta práctica, este, alimentada por la lectura, con el cine, ir leyendo, con la información que hemos generado, con la cajita de herramientas. Entonces, bueno, todo esto es para poder desplegar en la audiencia la parte oral que se requiere. Y bueno, voy a empezar por compartir la pantalla. Para que empecemos con la sesión número 5. Y bueno, como les iba comentando, eh, esta etapa es la preparación del juicio oral, cómo vamos a llegar al juicio oral. Y para nosotros, pues fue importante, aunque está bastante sencillo, este diagrama de flujo o flujograma, como gusten ustedes llamarlo, pues consideramos que es importante que ustedes empiecen a ubicar cada uno de los pasos, lo que hemos ido caminando, lo que hemos ido construyendo para llegar de la conciliación, esta etapa que comentamos un poquito, a la audiencia de juicio. ¿Y cómo debemos llegar a la audiencia de juicio? Entonces, ustedes se acordarán que platicábamos cuando hablamos de la conciliación, que hay casos de excepción y que bueno, y los que no son casos de excepción, pues tienen que ir obligatoriamente al centro de conciliación para obtener su certificado, y que en los casos de excepción de la ley, pues aún ahí hay eh, como puntos todavía delicados para definir cuando una persona trabajadora pues está en la posibilidad, en la cuestión de decidir si acude o no a la conciliación por las particularidades de su caso. Mucho tiene que ver con protecciones, y decíamos el caso de las mujeres embarazadas, o casos que son tan complejos, tan delicados, que a veces se quiere dar la vuelta a la página y la conciliación se lleva con esa intención, o quienes dicen no quiero revictimizarme en una conciliación y se van directo a la demanda, que son estos casos de violencia que también estuvimos comentando, describiendo, íbamos
eh, haciendo un poco de análisis de casos que podrían ser. Y que bueno, una de las de los retos que tienen ustedes, pues es ver estos casos límites, estos casos de frontera que no tienen esta perspectiva tradicional de la subordinación de la relación de trabajo, que no necesariamente cumplen con esta figura en los términos de ley y que tenemos que ir ubicando y construyendo una nueva perspectiva de las relaciones de trabajo, estos nuevos modelos laborales en los cuales se busca o deslaborizar o simular o simplemente son los efectos de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de la IA que le llaman, de cómo podemos ir ahora teniendo estas relaciones de trabajo, cómo se van dando. Y este, pues este es parte de los retos que tenemos, cómo ver las nuevas relaciones de trabajo, los nuevos contextos en el escenario de las nuevas tecnologías y que ver no solo la nueva relación de trabajo, sino también ver, construir los nuevos modelos probatorios. Pero esto no nos excluye, no nos permite, todavía no perdamos de vista, pues que seguimos en modelos bastante tradicionales, la mayoría estamos en modelos tradicionales y que por eso también nos invitamos a hacer pues el nuevo perfil de defensores de derechos humanos, en el cual estas figuras tradicionales, estas figuras que están hoy en día de relaciones de trabajo, cómo pensarlas y repensarlas para que nosotros cuando estemos en el procedimiento, pues vayamos construyendo los nuevos criterios para las nuevas generaciones. Nuevas generaciones que cada vez más están en un escenario de trabajo formal e informal y que cada vez está más complicado la permanencia en el empleo, cada vez es más complicado los temas de pensiones. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a ir construyendo este mundo? Y eso lo vemos en la primera etapa de la conciliación. Y bueno, ustedes recordarán que hablamos mucho sobre cómo preparar una prueba, cómo hacer una prueba, cómo considerar la demanda, cómo estructurar una demanda. Y habíamos comentado la importancia de la entrevista, que a partir de la entrevista nosotros construíamos la teoría del caso. Esta teoría del caso que nos habla de los hechos coherentes, claros, concisos, vinculados con las pruebas y sobre todo ver este escenario a través de un litigio estratégico. Y ahí nos quedamos, ahí estábamos hasta la sesión pasada, ahí fue donde nosotros nos quedamos, donde ya tenemos nuestro documento, nuestro escrito inicial de demanda, que ya lleva el certificado, que ya lleva las pruebas, que ya lleva la narrativa, que ya estamos determinando y nosotros estratégicamente ya fuimos dejando la litis. Nosotros dijimos, esta es la litis, este va a ser el debate de fondo del juicio. Nosotros ya lo dejamos ahí perfiladito, ya dejamos la huella, aunque todavía no llegamos a la etapa, pero nosotros ya dejamos la huella, ya dejamos el corazón de este proceso ahí sembradito. Y una semillita que vamos a ir poco a poco trabajando. Y bueno, ¿qué más es importante que nosotros tengamos a la vista o en esta construcción para llegar a la siguiente etapa? Nosotros cuando presentamos la demanda, arrancamos con lo que denominamos la fase escrita. Un juicio ordinario oral que tiene dos fases, tiene una fase escrita y una fase oral. Y bueno, nosotros con el escrito inicial de demanda estamos dando el primer paso a esta fase escrita. ¿Qué es lo que pasa? En esta ruta, nosotros presentamos nuestro escrito inicial de demanda, eh, acreditar personalidad con cartas poder, señar domicilio, siempre físico y uno electrónico, eh, eh, acreditar la personalidad de los apoderados que se van nombrando. Entonces nosotros vamos ahí. ¿Cuál es nuestra acción principal? Y nosotros decíamos, ¿cuál es la acción principal? Es el derecho vulnerado que está siendo afectado a la persona trabajadora y que a partir de ahí íbamos describiendo o íbamos señalando cuáles son los derechos inherentes a ese derecho vulnerado. Y teníamos como eje
En el caso clásico del despido injustificado, la estabilidad en el empleo, que se traduce en el cumplimiento de la demanda, la reinstalación y todos los derechos que están inherentes a la relación de trabajo y que, bueno, hablamos sobre el trabajo decente. Presentamos nuestra demanda. Y si bien nos va, si hicimos nuestra chamba bien, pues lo que nos va a llegar ya va a ser la notificación de ya recibí, qué recibí, y bueno, y todas las reglas de notificaciones, de transparencia, nos llega un acuerdo. Y nos dicen que se le va a notificar a la demandada la demanda que nosotros formulamos. En caso de requerimientos, pues bueno, tendremos que desahogar los requerimientos que nos esté formulando el tribunal. Si no, pues bueno, nos seguimos en el camino de la en la ruta del proceso y que va a hacer que nos contesten la demanda. En cuanto nosotros nos llega la contestación a la demanda, iniciamos un análisis comparativo sobre lo que nosotros, la historia que nosotros estamos contando y la historia que nos va a contar nuestra contraparte. Decíamos que acuérdense que el juicio adversarial es dos partes que se encuentran en el conflicto y que van a debatir quién tiene la razón. Entonces la contestación a la demanda debe venir también acreditando la personalidad de quien está contestando, ya sea persona física o moral, como debe acreditarlo, representación a apoderados legales, domicilios, todos estos shows. Pero también cuando se contesta la demanda, pues se tienen que ofrecer pruebas. ¿Y por qué es importante o acentuar este tema de las pruebas? Porque cuando nosotros hacemos el análisis entre lo que se contesta y las pruebas que se ofrecen, es una tarea de nosotros empezar a verificar dónde están las contradicciones, dónde están las coincidencias, para nosotros saber qué pruebas tienen razón de ser o qué pruebas van a ser las pruebas reinas para todo esto. Si coincidimos en algunos datos, por ejemplo, fecha de ingresos, salarios y demás, ya sabemos qué pruebas ya van a ser desechadas por innecesarias, pero también vamos perfilando cuáles son las pruebas que van a ser las más importantes en el proceso. Y es donde nosotros a partir de ese momento tenemos que ir fortaleciendo cómo va a ser su desahogo, cómo vamos a desahogarla, los mecanismos, si son con personas, si son instrumentales, si son inspecciones, si son documentales con cotejos, todo el modelo de desahogo de las pruebas que ahora se van a convertir en la base de nuestra, para acreditar nuestro dicho y nuestro hecho. ¿Qué puede pasar cuando nos contestan la demanda? Pues bueno, la parte demandada puede decir, pues no estoy de acuerdo y te contrademando. A esto le llamamos la reconvención. Y nosotros también debemos tener una lectura bastante profunda, analítica, de esta contrademanda para saber si es procedente o no es procedente, recordando qué es lo que nos pueden codemandar en un procedimiento ordinario individual. Y acentúo los procedimientos ordinarios individuales porque acuérdense que, por ejemplo, en el caso de los procedimientos especiales colectivos, es muy limitado lo que se puede hacer. Por ejemplo, en materia de huelga solo puede haber incidente de competencia o incidente de personalidad. No pueden haber más incidentes. Y no existe la reconvención, porque una de las virtudes o una de las características de los procedimientos especiales colectivos es que son procedimientos muy rápidos, como la titularidad. Entonces, no deben haber elementos de que lo retrasen. Entonces, verifiquemos qué hay en la reconvención, verifiquemos si hay pruebas, si no hay pruebas, qué elementos tienen, si hay coincidencia entre la reconvención, lo que contestan y lo que nosotros estamos señalando en la demanda, porque nosotros tenemos que contestarlo. Y entre la contestación es ver este contraste entre los hechos que cada una de las partes cuenta, entre la historia y también determinar si la reconvención es la vía correcta por la cual nos están contrademandando. Entonces,
Para eso nosotros tenemos que verificar qué es lo que me están reclamando, qué es lo que me están reconviniendo para saber si es la vía, si lo que están diciendo no es un tema laboral, sino un tema administrativo, penal, mercantil, no sé qué pueda haber, qué se les puede ocurrir, porque además a veces son muy creativos. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que hacer valer, todo eso lo tenemos que analizar y tenerlo como en el escenario de por qué tenemos, de cómo responder a todo esto. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? ¿Se acuerdan que hablamos de la entrevista y de la importancia de, voy a usar la expresión coloquial de sacarle la sopa completa a la persona trabajadora, sacarle toda la información que nosotros necesitamos y todo lo que tiene ahí guardado para entrarle al tema? ¿Por qué es importante sacarles la sopa completa? A veces llegan los trabajadores y no nos cuentan, por ejemplo, que se quedaron este, con las llaves de los cajones de seguridad o las llaves de la entrada, las llaves de la oficina. Hoy en día que se le entrega muchas veces laptop a trabajadores para desempeñar funciones, se quedaron con la laptop. Este, no sé, a veces se quedan con equipos que tenían a resguardo, a veces se quedan con dinero cuando tienen caja chica y manejan caja chica, se quedan con libros de registros. Entonces, bueno, a veces los compañeros, las compañeras trabajadoras, pues tienen a resguardo cosas que no pudieron devolver al momento de ser despedido. Y son los clásicos cuando les llegan y les dicen, órale, para afuera y lo sacan y no les permiten recoger sus cosas personales o devolver las cosas que tienen a resguardo. O incluso simplemente ya no los dejan entrar al centro de trabajo y se actualizan estas situaciones. Entonces nosotros debemos lograr que cuando nos salten la sopa, nosotros tener esa información clara porque estas reconvenciones muchas veces están relacionados con esos temas. Es ilegal porque además no te debo nada porque tú me robaste, porque tú tenías a resguardo tal cosa, yo te entregué una computadora y no me la devolviste. O te dejé un listado o te dejé guardado, no sé, pero tiene mucho que ver con estos temas. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos a la vista esto. Cuando nos queda, cuando la persona trabajadora nos dice, yo me quedé con algo, yo guardé algo, yo me quedé con esto y se quedaron con algo mío, la sugerencia es promover paraprocesales, hacer el escrito en cuanto ellos digan me despidieron y demás, preparar un paraprocesal y decir, me quedé a resguardo con tal cosa, describirla, porque como me despidieron tal fecha, ya no pude ingresar a mi centro de trabajo o me sacaron de mi centro de trabajo, recordando que esa narrativa debe ser la misma en la demanda que en el paraprocesal. Entonces, nosotros tenemos que decir, yo lo resguardo y cuando esta autoridad me lo requiera, yo voy y lo entrego en el tribunal. Lo que a veces hemos visto es que cuando uno va con el paraprocesal y con las cosas para devolver, simplemente no te lo reciben. Entonces, por eso es mejor simplemente dejar el aviso de que ya presenté una paraprocesal, donde describo lo que tengo, describo lo que se quedó en el centro de trabajo para recuperar lo que yo tengo ahí, o incluso decir, eh, pues pues me hicieron firmar, por ejemplo, me forzaron, me amenazaron, me encerraron, y bueno, para procesar es para dejar constancia, ¿no? Entonces, siempre pensemos que cuando nos encontramos en ese escenario, hay que decirle a los compañeros, hay que convencerlos de que nos digan la neta y nosotros dejar documentado que lo tenemos a resguardo o que se quedaron con nuestras cosas y cómo lo queremos devolver. Estos paraprocesales hay que anunciarlos en las demandas, es decir, como yo me quedé a resguardo con tal cosa, presenté un paraprocesal notificando a la autoridad, es que notifiqué este hecho tribunal, en el cual yo dije que tenía tal cosa a resguardo y quedo en espera de que me digan cuándo lo entrego. Entonces es importante que se registre porque eso nos puede ayudar a evitar reconvenciones y sobre todo acuérdense que mucho de nuestro trabajo de persuasión a los juzgadores, mucho del trabajo que decimos de retórica, de argumentación, pues no solamente es lo que hacemos cuando escribimos la demanda, sino la imagen que ya se va creando de la persona trabajadora desde que se lee la demanda y se empieza a perfilar todo el proceso,
pues ya hay una mala imagen de una persona trabajadora que no dice que se quedó con cosas. Y que el patrón cuando dice, pues se quedó con tal y tal y tal y tal y tal, pues ya hay una mala imagen y es más difícil persuadir a un juzgador que está viendo que el trabajador se quedó con cosas que no le pertenecían, ya eso nos va a hacer que nuestro trabajo de persuasión sea más complicado. Entonces, por eso siempre es importante, recuerden, cuando haya bienes que no le corresponden al trabajador para procesales, cuando se queden con sus bienes para procesales, para que tengamos bien documentado este, este proceso. Entonces, bueno, ¿qué más sigue? Nosotros vemos la reconvención, tenemos que contestarla, tenemos que ofrecer las pruebas correspondientes y si hicimos este proceso de un paraprocesal, pues nosotros en la reconvención señalamos pues que se promovió un paraprocesal en el cual nosotros dijimos, pues ya sentamos lo que nosotros manifestamos para que nosotros vayamos protegiendo la integridad de la imagen de la persona trabajadora y eso nos permite a nosotros mantener la buena imagen de la persona trabajadora y ya empezar a perfilar dolo, mala fe de la parte patronal que está generando una mala imagen y que se está conduciendo con falsedad. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que hacer valer. ¿Qué más debemos hacer nosotros? Cuando nos dan la contestación a la demanda, ya la parte demandada, ya la parte demandada, sí, ya nos está objetando nuestras pruebas. Y bueno, cuando nos están objetando las pruebas, no hay, nosotros, así que otra vez, insisto mucho en esto, somos un nuevo perfil de defensores de derechos humanos laborales. Y lo que me he encontrado, y desafortunadamente mucho, pues es que se hacen todavía pruebas de machote y también se hacen objeciones de machote. Entonces uno las va leyendo y va diciendo, este cuate ni siquiera, o esta persona, a mi contrario, no revisó, no analizó, o nada más copió y pegó y pues que pide que se deseche todo. Pero nosotros, cuando ofrecimos las pruebas, tuvimos mucho cuidado de que ese ofrecimiento de pruebas no fuera la tradicional. Decíamos en el camino pruebas que sean creativas, pruebas que sean novedosas, siempre pensar en este principio de realidad de cómo caminar hacia las mejores figuras, cómo ser un poco más, revisar más detalles de lo que hacemos para que podamos encontrar modelos de pruebas. Hay una película que se llama Erin Brockovich, no sé si la han visto, donde una chica este, entra a un juicio, es un juicio colectivo, y es muy interesante cómo se hace esta formación de pruebas, cómo se van elaborando, diseñando, cómo se van preparando, cómo van documentando. Entonces, si tienen chance de verla, es muy buena película, es un poquito viejita, pero vale la pena verla. Y bueno, decíamos, ¿cómo vemos las pruebas? Y por ejemplo, yo me sigo encontrando que ponen instrumental pública de actuaciones en todo lo que favorezca la parte actora. Y ponen así, pum, la sacrosanta frase. Y sin embargo, no me dicen qué es lo que yo quiero acreditar, cuál es ese instrumental que para mí es importante. Debemos ser más claros y precisos. Si queremos que tenga valor la instrumental, luego revisamos el expediente, luego vemos las sentencias, luego vemos los laudos, luego vemos los amparos. Decimos, ¿y por qué no analizó este documento que era clave con tal hecho? Porque nosotros no le estamos dando la pista desde la instrumental de actuaciones que es consistente en todo lo que se actúa en el expediente. Si nosotros seguimos usando esa sacrosanta frase y seguimos siendo tradicionales, pues está el expediente, está muy padre. Y si es un monstruito, pues está muy padre. Y no necesariamente se va a hacer un análisis puntual de cada prueba. Pero si decimos instrumental de actuaciones consistente en todo lo actuado de manera particular, el documento número 8 que de tal fecha escrito por tal, firmado por tal, en el cual dice tal cosa y con el cual se hace constar tal cosa y que acredita tal, la perspectiva de la prueba instrumental cambia por completo. Es igual que las pruebas presuncionales. Cuando hablamos de la presuncional humana, decimos la presuncional humana que en lo que favorezca la parte actora.
¿Cuál es tu presuncional? Acuérdense que la presuncional son de hechos concretos que sabemos para llegar a la verdad de los hechos desconocidos. ¿Cómo queremos llevar esa ruta? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros estamos visualizando que no estamos, que creemos que es suficiente para descubrir lo que no se ve evidentemente, lo que está más allá de lo evidente, dirían en una caricatura? Y nosotros decimos, bueno, pues digámoslo. Por ejemplo, en una de las sesiones platicábamos, a veces pagan una parte directo por cuenta de nómina o por transferencias, no nómina, pero por transferencias. Y de repente encontramos que otra parte la pagan a una persona, a una tercera familiar y ahí se hace el depósito. ¿Qué sería importante para nosotros, por ejemplo, como una presuncional? Por ejemplo, decir, si aquí le pagan el salario en cuenta de nómina y se lo paga a don Patito, pero a don tercero le llegan las cuentas de nómina, las cuentas le pagan comisiones o cosas por el estilo, y lo hace don Patito de manera consistente, periódica, se puede generar la presuncional de que hay un patrón de conducta de ilegalidad para ocultar el pago de los salarios a la persona trabajadora, de las prestaciones. Pero además se puede generar una presuncional en la cual se utiliza este modelo a través de un familiar para hacerle los pagos para que no se registren en Hacienda, por ejemplo. Nosotros debemos ir diciendo qué es lo que nosotros estamos desprendiendo, no solamente digamos pues para lo que desprenda de la verdad, lo que se pueda desprender, sino que seamos muy claros y concretos en qué es lo que queremos. Dejemos perfilados desde patrones de conductas, cosas sistemáticas que no se pueden, que nosotros la narramos, pero que solo ahí la podemos amarrar. Esos detalles que a veces nosotros vemos, pero que si nosotros no los asentamos, no los ponemos ahí, pues no se alcanzan a percibir. Y por ejemplo, la presuncional legal. Otra vez, la presuncional legal en todo lo que dice la parte actora. Si nosotros no decimos cuál es la presuncional legal, y ahí es donde nuestra cajita de herramientas se convierte en nuestro gran tesoro. Empezamos a decir la presuncional legal que se desprende del artículo primero constitucional en el cual se dice claramente que tal derecho es indivisible y como no se me pagaba la seguridad social, a pesar de que es un derecho inherente, indivisible a la relación de trabajo, pues bueno, se viola mi derecho a la seguridad social. Entonces, vayamos articulando con esta cajita de herramientas, eh, mencionando los fundamentos convencionales, nacionales, jurisprudencias, los elementos que nosotros tengamos para decir exactamente qué pretendemos acreditar. Ya no utilicemos estas figuras tradicionales. Acuérdense que si nosotros queremos forzar, queremos orillar o lograr que la persona juzgadora también transite hacia ese principio de realidad, pues tenemos que ayudarlo. Si queremos que sea un juez proactivo, que son, acuérdense, las obligaciones de los jueces, proactivo, principio de realidad y análisis del caso a través de la tutela judicial y debido proceso, pues él necesita que nosotros le demos los elementos. Ellos no pueden adivinar eh, lo que nosotros que estamos viendo o lo que nosotros queremos que vean. Tenemos que decírselos. Entonces, bueno, cuando nosotros hacemos estas pruebas, pensémoslo desde ese escenario, porque cuando a nosotros nos objetan las pruebas, es más fácil decir, oye, pues tu objeción no opera por esto. Es más fácil que nosotros podamos ratificar la validez y la vigencia de la prueba que nosotros estamos solicitando y sobre todo que se admita nuestra prueba en los términos que lo solicitamos. Entonces, por eso la importancia que nosotros cuando ofrezcamos pruebas, dejemos claro qué es lo que queremos. Y en contraparte, bueno, al otro lado de la moneda, cuando nosotros veamos las pruebas de la parte demandada, debemos tener esa misma figura fina, ese tejer fino, para poder identificar cómo están ofrecidas sus pruebas. Si realmente las pruebas ofrecidas están relacionadas con los hechos, si realmente acreditan lo que pretenden, si son pruebas legales, si la prueba está bien ofrecida, si nos quieren acreditar con cosas que ellos tienen la obligación de exhibir y ponen medios de perfeccionamiento inadecuados. Por ejemplo, cuando nos ofrecen testigos,
pues también desbarata a los testigos cuando son familiares, personas cercanas, y que nosotros y los compañeros trabajadores con trabajadoras, pues tienen ubicada precisamente quién es esa gente, cómo operan. Entonces, en las objeciones también seamos muy precisos, muy claros para que cuando se llegue a la siguiente etapa, cuando nosotros presentemos nuestro análisis de las pruebas, nuestras objeciones de pruebas, estemos generando una certeza respecto a lo que nosotros queremos llegar. ¿Dónde vamos a sentar toda esta información? Cuando nosotros recibimos la contestación a la demanda, pues tenemos que revisar varias cosas. Nosotros ahorita decíamos los hechos y las pruebas. Acuérdense de la coherencia, la congruencia entre el hecho y la prueba. Y eso lo vemos en nuestros documentos y lo vemos en el documento de la parte demandada al contestar. Pero ¿qué más revisamos? La parte demandada puede hacer muchas trampas para muchas chicanadas para que el proceso sea más largo. Cómo hacer un procedimiento mucho más tortuoso, más largo, porque muchas veces la estrategia de la parte demandada, pues es intentar que el proceso se alargue para que la persona trabajadora, pues la agarren mucho más, pues en una condición mucho más precaria en lo que consigue empleo y que pues se le encuentren más vulnerable económicamente y que que cedan más fácil a un convenio y que puede ser un convenio bastante precario precisamente porque ellos buscan prolongar. ¿Qué más puede ser? Que a veces cuando la parte demandada ya vio las pruebas, pues ya mide sus posibilidades de ganar o de perder el juicio. Entonces nosotros cuando formulamos nuestra réplica, nosotros ya podemos estar preparando y ya podemos medir a partir de todo esto las posibilidades de un convenio y las dimensiones del convenio al que se puede llegar, que es algo seguramente que la parte demandada ya midió. Ese es un primer escenario. Un segundo escenario es qué es lo que está presentando en su contestación. Y nosotros debemos revisar la personalidad de la persona física y de la persona moral, cómo se debe acreditar, cómo se debe revisar. Y bueno, pues revisemos los instrumentos notariales con mucha calma, con mucha paciencia. Podemos encontrar muchas cosas interesantes ahí y porque a veces nos podemos encontrar en que la propia parte demandada, a partir de las actividades de la empresa que se está demandando, cuando es una persona moral o las actividades, que realiza, pues ahí te pueden decir, bueno, como esta es una de mis actividades, te promuevo un incidente de competencia. Y en un incidente de competencia, ¿cuáles son estos elementos? Entonces, nosotros tenemos que revisar, si nos promueven incidentes, tenemos que contestar. Tenemos que contestar el incidente, si lo consideramos procedente, lo consideramos improcedente, y ofrecer pruebas para el incidente y lo que nosotros estemos considerando respecto a la procedencia o a la improcedencia del incidente que se está desahogando. Eh, Hay como todavía algunas variables, nos hemos encontrado algunas variables en los juzgadores, en las personas juzgadoras respecto eh, de señalar que contestas el incidente, ofreces las pruebas y pides audiencia específica para el incidente. Y hay juzgadores que simplemente lo resuelven de inmediato. En cuanto reciben contestación, perdón. En cuanto reciben la contestación, desde que ellos hacen el análisis de la contestación, tiempo, forma, que esté cumpliendo con la ley, a veces en ese momento ya vienen resueltos, de una vez definen los incidentes. Entonces también verifiquemos si promueven incidentes en el acuerdo en el cual se nos está notificando la contestación y se nos da término para la réplica, verificar si los incidentes promovidos fueron admitidos o ya fueron desechados. Entonces, también es un análisis que debemos ir haciendo, ya sea que nos promuevan y si no, nosotros promovemos nuestro incidente y pedimos que señalen fecha para su desahogo, sin olvidar el ofrecimiento de las pruebas. Si en la definición de la competencia pues nos dicen que tiene la razón quien haya promovido, pues ya tendremos que esperar a que el procedimiento pues se vaya al tribunal que le toca por competencia. Y bueno, ahí es mucho recordar que comenté un poco el tema
de la competencia en materia de autopartes, que hay que tener mucho ojo en eso. Y que bueno, que hay empresas que visiblemente hacen una cosa, pero de repente salen en sus instrumentos notariales que hacen otra que son de competencia federal. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Eh, ¿Qué más nos dice la contestación a la demanda? Pues ellos para contestar a nuestras acciones y prestaciones en contraparte presentan las excepciones y defensas. Estas excepciones y defensas, pues lo que buscan es, pues, destruir la acción efectivamente, donde dicen no es procedente tu acción y pues ellos despliegan por qué dicen que no. Y en la defensa nos dicen, y además te digo que no es procedente todo lo que tú quieres, pues porque vas a oscurivar a tu demanda, porque plus petitio que nos estás pidiendo cosas que no van. Entonces, bueno, no olvidemos contestar a las excepciones y defensas. Hay que contestar puntualmente y decir, igual que ellos pretenden desbaratar nuestras acciones, pues desbaratar sus excepciones y defensas. Porque es importante tener mucho cuidado en las excepciones y defensas cuando nosotros vamos construyendo nuestra réplica. Todos estos son los elementos de la réplica. Porque es importante que nosotros tengamos claro cuáles son eh, la controversia, dónde está la controversia en los hechos. ¿Cuáles son, a partir de esta controversia, cuáles son las pruebas que sí son efectivas para esa controversia que hay que determinar? Porque para nosotros es reforzar ese corazón de la demanda que nosotros formulamos, que es la litis. Nosotros cuando vemos esos elementos decimos, pues mi estrategia fue clara, mi estrategia fue buena, porque efectivamente la litis que yo pensé, que yo ya perfilé, es la que se está cerrando en este momento y que la contestación a la demanda está reforzando en el juicio. ¿Qué es lo que se va, cuál va a ser la materia del juicio, cuál va a ser el corazón de del juicio que estamos llevando? Entonces, revisémoslo. Ahí sí, digamos claro, la litis en el presente conflicto es este punto. Lo que perfilamos al iniciar la demanda, aquí sí lo vamos a decir. El punto del corazón, la litis, del tema de controversia de este juicio es este. Digámoslo, dejémoslo ahí bien asentado, porque a nosotros eso nos ayuda o nos contribuye a reforzar lo que son nuestra materia de pruebas. Y bueno, está teniendo, bueno, la ley lo que dice es que nosotros debemos decir, señalar desde que hacemos la demanda, desde que la presentamos, que no tenemos otro juicio. Y de hecho, cuando creo que son los mayores números de requerimientos, me decían en algún momento, pues que como no lo decimos, pues el juez requiere. ¿Tienes otro juicio? Y que hay que tener cuidado con todo esto. Hay que decir la verdad y decirle también a los trabajadores si no tienen otro juicio. Porque desafortunadamente sí nos hemos encontrado que muchos de los juicios que todavía están atoradas en las juntas de conciliación, pues eso de las reinstalaciones te despido, te ofrezco el trabajo y te vuelvo a despedir, o que de los laudos se desprende que reinstalan y son reinstalaciones falsas, pues terminamos en los tribunales. Entonces, bueno, cuidado porque nos podemos encontrar con un tema ahí que no puede ser, nos puede generar muchos problemas. Entonces, bueno, estos elementos de la réplica, pues nosotros ya nos obligó a hacer un estudio integral, una revisión integral, poner frente a frente la demanda y la contestación a la demanda para verificar controversias y pruebas. Ya nos obligó a estudiar, ya nos olvidó o nos obligó a hacer el estudio integral de estos documentos y empezar a concretar sobre lo que vamos a caminar. Entonces, cuando nosotros contestamos, formulamos la réplica con todos estos elementos, este análisis completo del caso, pues le van a dar, le van a notificar a la demandada y ellos van a formular su contrarréplica, que también cuando se haga la contrarréplica, pues ya nos estarán eh, señalando si se abren
los incidentes que se hayan promovido, si lo que nosotros dijimos sobre personalidad, sobre competencias, pues si ya se determina de una vez la competencia, este, agüita, perdón. Pues ya nos van a ir identificando y señalando y precisando la procedencia o no de los incidentes planteados por las partes y los que se consideren, pues que se debe llevar las audiencias correspondientes. Entonces, si nos llevamos a la audiencia del incidental, pues bueno, tendremos que acudir a esa audiencia incidental. Y pues recordando siempre que cuando nosotros planteamos los incidentes, pues deben ser ofrecidas también las pruebas. Una vez que pasamos este tema de incidentes, reconvenciones, porque después de la contrarréplica, pues nos van a decir, la reconvención camina por este rumbo o no camina. Todo eso nos los van a ir notificando y nosotros para poder llegar a la audiencia preliminar es cuando ya desahogamos todos estos puntos y entonces el acuerdo puede decir, ok, pues vámonos a la audiencia preliminar donde vamos a desahogar los temas que hemos ido debatiendo en toda esta fase escrita. Y bueno, para llegar a esa audiencia, pues insisto, ya llevamos estudiado todo, ya llevamos nuestro acordeón de hechos controvertidos, de las pruebas, de cómo preparar nuestras pruebas, ya preparado todos los datos de lo que tenemos que seguir. Y bueno, eso ya lo hicimos al identificar hechos controvertidos y las pruebas que consideramos que serán las procedentes y las que van a ser las que les vamos a echar todo el poder para que sean admitidas y sean desahogadas. Acuérdense que, bueno, todo esto es simplemente para llegar a la audiencia. ¿Qué más debemos ver? Pues bueno, decíamos excepciones y defensas. Nosotros debemos llevar estudiada nuestra réplica. La réplica debe ser aún más clara, concisa y precisa, con una comunicación asertiva sobre lo que nosotros queremos. Y que bueno, lo vamos a ir ahí fijando en nuestra réplica, vamos a ir otra vez. Pruebas ofrecidas, objeciones, contrarréplica. ¿Qué más señalamos sobre la reconvención? Y bueno, recordemos que también la ley nos da la oportunidad de promover un recurso de reconsideración. Este recurso, la ley dice que debe ser formulado de manera oral en la audiencia preliminar. Es el único momento para formularlo. Entonces, si nosotros hemos identificado que durante esta fase escrita, ires y venires de los escritos de las partes, encontramos algún acuerdo que es ilegal, que consideramos que no se cumplió con lo que dice la ley, con requisitos, este, con lo que nos dice de cómo se debe contestar, pruebas, incidentes, reconvenciones, todos estos temas, pues bueno, nosotros cuando ya nos dicen, pues te toca, te toca tu audiencia preliminar, pues nosotros debemos tener claro que es el momento para que preparemos nuestro recurso de reconsideración. La ley dice que debe ser oral, así que debemos ir bien preparados para llevar fundado, motivado, por qué consideramos que es ilegal. La cajita de herramientas nuevamente es un tesoro. Y acuérdense que el recurso de reconsideración es un tema bastante técnico. Y en ese escenario de ser muy técnicos, pues debemos llevar mucho más reestructurado los elementos argumentativos con la cajita de herramientas que hemos dicho, pero sobre todo tener clarísimo cuál es el punto nodal que nos está causando agravio. Así que llevemos nuestro acordeoncito preparado para que en la audiencia preliminar, pues nosotros cuando tengamos o solicitamos el uso de la palabra, en el momento en que nos digan si tiene algo que manifestar la parte actora, pues nosotros señalamos que queremos formular el recurso de reconsideración y ahí lo formulamos y solicitamos que sea atento, que se atienda. Y a veces lo que pasa es que la persona juzgadora lo recibe, lo escucha y pide un término prudente
Y ese término prudente puede ser dentro del mismo proceso de la audiencia y que digan, dame una hora y nos vemos en, hay una suspensión temporalita de la audiencia y nos vemos a tal hora. Entonces, eso puede pasar para que se le vaya resolviendo, sobre todo si son temas del recurso de reconsideración, está resolviendo un tema de forma y que obliga a regresar el procedimiento a alguna etapa, o que sea algún tema de fondo y que se tenga que resolver, por ejemplo, la resolución de los incidentes. Entonces, siempre hay que llevarlo preparado y estar listos para las consecuencias. Eh, Decíamos que para ver la de las pruebas, recordemos que las pruebas hay unas que son particulares y de algún momento dijimos que era importante saber cuándo teníamos las confesionales, pues cómo prepararla, tener a la persona trabajadora, reiterar, por ejemplo, cuando se trata de las confesionales para hechos propios, pues siempre hagamos valer que se hagan las notificaciones estas personas, sobre todo, no perdamos de vista que las confesionales se pueden acompañar y lo ideal es que lo hagamos valer y lo señalemos en el ofrecimiento, los interrogatorios libres. Estos interrogatorios libres son, la verdad es que me encantan porque nos permiten tener más apertura. Le pierde, quita la rigidez que teníamos en las sacrosantas frases que se señalaban cuando se desahogaban las pruebas confesionales en el modelo antiguo y que en este modelo, al tener ese interrogatorio libre, nos permite llegar a la verdad con mayor facilidad. Hay que aprender a formular las preguntas. También eso es muy, es un arte y que es un arte que hay que estar practicando. Cómo podemos llevar a confundir, cómo lograr que sacarle la sopa a los absolventes y a los testigos, por supuesto. Entonces, pongamos siempre confesional e interrogatorio libre para nosotros poder tener mayor efectividad. Y bueno, acuérdense que como también el juez o la persona juzgadora tiene esta obligación de actuar de manera proactiva, de a principio de la realidad y de protección de la parte vulnerable, estas obligaciones que tiene, pues también puede interrogar. Y para que el juez pueda interrogar y pueda contribuir a llegar a la verdad, pues demos pistas. Nosotros también podemos ir haciendo preguntas que ayuden o que generen que el propio juzgador determine que hay cosas que no están claras y que también ellos tomen la oportunidad de hacer los cuestionamientos que consideren necesarios. Entonces, bueno, pruebas ofrecidas, las objeciones, debemos tener muy claras qué objetamos, la contrarréplica, la reconvención y recurso de reconsideración, porque recuerden que en esta etapa lo que hace la persona juzgadora es decir, bueno, yo digo que los hechos controvertidos son tales, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo de alguna manera? Estamos hablando de una forma muy coloquial y vosotros decimos sí o no, pero tenemos que estar pendientes con nuestra lista, es decir, este sí, este no. Pues su señoría, yo considero que la prueba del hecho tal es un hecho controvertido, entonces le pido que se quede como bajo tal calificativo, bajo tal consideración. Entonces lo podemos hacer y es importante que lo hagamos porque porque luego se van de largo y no, no nos dan tiempo de revisar esto de manera más puntual y pues nosotros debemos llevar como hecha la tarea. Sobre excepciones, no perdamos de vista que hay excepciones perentorias que buscan destruir la acción y las dilatorias que buscan retrasar los procesos, le decíamos chicanadas muchas veces, que son las que se manipulan. Entonces, para que nosotros también cuando veamos las excepciones y defensas, si nos digan, bueno, tal excepción, pues considero tal que la persona juzgadora vaya haciendo algunas valoraciones, pues tener claridad en las diferencias para que nosotros podamos señalar pues la validez o no y que no estén ahí retrasando el procedimiento. Eh, ok, entonces vemos pruebas y sus consideraciones particulares. ¿Qué más es importante?
Nosotros vamos ya con la tarea preparada. Nosotros ya vamos con nuestro acordeoncito del estudio de las pruebas, de los hechos, de los controvertidos, de la litis, excepciones, defensas, reconvenciones, recursos, reconsideración. Nosotros ya llevamos toda la tarea hecha y vamos a llegar a la audiencia precisamente pues con estos elementos porque cuando estemos en la mesa, en nuestro espacio donde nos sentamos la parte actora, pues la persona juzgadora lo que va a hacer es precisamente hacer esta revisión y hacer un palomeo de todos estos elementos que nosotros llevamos ya estudiados y preparados, en lo que se denomina depurar el procedimiento. Así que en esta depuración, nosotros ya debemos llevar todo listo para que no nos vayan a depurar algo que para nosotros es importante. Y esta depuración también tenga claro cuáles son los hechos no controvertidos, si estamos de acuerdo o no, y la admisión o desechamiento de las pruebas. Entonces, bueno, por eso es importante, nosotros llegamos a la audiencia ya con la tarea hecha, ya preparados, ya con nuestras listas para poder sentarnos frente al juzgador y poder definir eh, pues lo que nosotros consideramos. Y bueno, hemos hablado a lo largo de todo este camino de la importancia de aprender a persuadir y de la retórica, a pesar de que en esta audiencia puede que no sea mucho espacio de oralidad, por decirlo de alguna manera, los espacios que nosotros tenemos cuando defendemos, por ejemplo, hechos controvertidos o no controvertidos, en las excepciones dilatorias cuando se determinan, en la admisión o desechamiento de pruebas. Acuérdense que la persona juzgadora va etapa por etapa, no es que diga algo general y no nos dé la palabra. Entonces debe ser inciso A, inciso B, inciso C. Va, inciso A, pum, cierro. Algo que tenga que decir la parte actora, pues si nosotros estamos en la postura de que no estamos de acuerdo, pues tenemos que convencer al juzgador de cambiar de opinión. Y para eso nuestra argumentación debe ser sólida, lo que hemos hablado mucho tiempo. Debemos tener una argumentación sólida, debemos tener una comunicación asertiva, debemos ser la persuasión. Y bueno, aquí les voy a recomendar otro libro. Hay un libro de Calamandrei que se llama El elogio de los jueces, que nos ayuda mucho a perfilar cómo construir precisamente esta persuasión, cómo lograr que se camine hacia el argumento, hacia la postura que nosotros estamos defendiendo. Pero insisto, esto lo debemos llevar ya preparado, nuestra cabeza ya debe estar súper preparada para que en el momento podamos generar esa argumentación para defender nuestra posición. Y con todo el bagaje de fundamentación y motivación y sobre todo tener claridad en el hecho o la prueba de lo que estamos defendiendo y por qué la importancia de eso que estamos defendiendo. Me voy a permitir compartirles un video. Me comparto este videito. Oh, 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 oh. Este, que habla sobre este tema. Es un videito muy cortito, pero que ayuda a identificar un poco lo que estamos hablando y comparto la pantalla para que lo puedan ver. Todos estos videos y toda esta información que nosotros estamos proporcionando, les recordamos que se está dando los datos en los documentos que estamos entregando y que ustedes van a tener a su disposición. Entonces, ahí va, asertividad.
Bueno, bueno, yo estoy confiando en que se están grabando los videitos y que realmente les están llegando. Y sobre todo que nos ayuden a una reflexión sobre las formas de comunicar. Hemos hablado en muchos momentos que hay formas de comunicar de manera oral y de manera corporal y que nuestros movimientos pueden ser muy agresivos o pueden ser muy suaves, las manos pueden decir mucho, los ojos, la mirada, nuestra postura puede decir mucho. Entonces, cuando nosotros queremos comunicar algo, siempre pensemos en qué estamos haciendo con las manos, cómo nos estamos expresando corporalmente, pero también en el lenguaje. Y como elementos claves de cuál es, de cómo es una comunicación asertiva, pues decíamos que el primer elemento es una habilidad que debemos ir practicando para, para desarrollarla de mejor manera,
porque nosotros frente a los juzgadores, pues debemos generarnos una buena imagen, no solo de nosotros, sino de la persona trabajadora. Pero además, nosotros cuando estamos en la audiencia preliminar y con miras a una audiencia, a la audiencia de juicio, pues ya debemos llevar este proceso de comunicación, expresar ideas, sentimientos, opiniones de una manera adecuada para que sean claras, que lo que estemos diciendo sea lo que estemos entendiendo no solo nosotros, sino que también la persona que nos está escuchando, pues entienda lo que nosotros queremos que se entienda y lo que nosotros estamos expresando. Entonces, este proceso de comunicación es muy importante para que lo que decimos hacia el juzgador, pues realmente sea lo que nosotros queremos. Ya si no está es otra cosa, pero por lo pronto, la primer parte de la persuasión es precisamente que lo que comunicamos sea asertivo. Y en este escenario, bueno, ustedes vieron ahorita los videitos que queremos imponer nuestras ideas, queremos imponer nuestra opinión, queremos imponer nuestra postura y incurrimos a veces en conductas hostiles, agresivas o incluso este, pues violentas o majaderas. Entonces nosotros no debemos incurrir en eso, porque, insisto, la imagen que nosotros tenemos frente al juzgador es algo que va a influir en sus decisiones. La conducta que tenga la persona trabajadora frente al juzgador va a influir en cómo se toman las decisiones. Y esta imagen, pues es una imagen que nosotros vamos a ir formando de decirle cómo siéntate bien o exprésate bien, no digas, no insultes, no agredas, si te enojas, no insultes. Entonces, exprésate sin llegar al punto de la hostilidad o de la agresión. Entonces, bueno, voy a volver a compartir pantalla para irnos de nuevo aquí. Y nos vamos de nuevo. Y regresamos aquí. Y nos regresamos a nuestra audiencia preliminar y pues íbamos señalando esta etapa, este momento en el cual pues nosotros frente al juez, frente al juzgado, a la persona juzgadora, el juez, la jueza, a la persona juzgadora, pues nosotros ya vamos expresando de esta forma asertiva. Nosotros no solamente debemos llevar la tarea hecha, llevar nuestro acordeón con todo lo que nosotros llamamos de tarea, sino debemos tener como debemos ser asertivos en cómo lo vamos a comunicar, cómo llevar al juzgador que esta información que nosotros queremos generar, esta narrativa que llevamos, esta prueba que llevamos, considerar que las excepciones, que los incidentes, que la reconvención, esta postura, pues es la correcta la que nosotros llevamos. Y se acordan que en algún momento dado hablábamos cómo tener el mejor argumento, pues de premisas ciertas, premisas válidas, premisas correctas que nos deriven conclusiones correctas, válidas, ciertas. Entonces, bueno, es todo un proceso que nosotros vamos a ir construyendo a través no solo de la práctica, y decíamos de la lectura, y pues de lo que nosotros vamos estudiando cotidianamente eh, al ir formulando nuestros argumentos. Y bueno, también decíamos eh, que cuando nosotros ya logramos, ya se hizo la parte de la depuración y todo esto, es el momento también cuando se hace toda esta revisión que ya fuimos haciendo, pues bueno, si nosotros tenemos un recurso de reconsideración, pues tenemos que hacérselo valer a la persona juzgadora en esa audiencia. En ese momento es cuando nosotros vamos a solicitar con fundamento. Ay, no puse el artículo, perdón. Con fundamento en tal artículo de la Ley Federal del Trabajo, es la parte actora, formula un recurso de reconsideración, acuérdense que debe ser oral, y manifestamos fundada y motivada cuál es nuestro recurso de reconsideración. Nosotros lo formulamos y pues bueno, en esta audiencia preliminar, pues se tiene que resolver. Y
ahí nosotros, si vemos que va pasando el juicio, siempre recordar que se tiene que resolver en ese momento y también ahí podemos entrar en un proceso de intercambio, donde nosotros cuando nos lo resuelvan, pues podemos nosotros manifestar, la persona juzgadora nos puede señalar si tenemos algo que manifestar cuando emite su resolución sobre la reconsideración. Si lo que nosotros estamos promoviendo obliga a regresar el procedimiento a alguna etapa o corregir algún tipo de, hacer alguna corrección, pues bueno, tendremos que esperar que esa determinación para saber dónde se va a corregir, si se corrige o no se corrige. Entonces, nosotros vamos a ir listos para todo este cambio que pueda haber en el procedimiento o simplemente no nos lo acepten. Y bueno, recuerden que la audiencia preliminar, lo que no se menciona está consentido. Entonces, si nosotros señalamos que no estamos de acuerdo en la resolución de la reconsideración. Bienvenido, chicos, una vez más a su clase de teoría. Hay que saber decir lo que deseamos, sentimos y opinamos, esperando a los demás. Damos inicio al tema de hoy, la asertividad. No te olvides tus lapiceros y cuadernos. Al final tendrás que contestar algunas preguntas. Sin más, damos inicio al video. La comunicación es... Perdón, algo. Listo. Perdón, se me disparó aquí. Ok, acepto. Ok, perdón. La tecnología me hace vacilar todavía. Eh, este, bueno, íbamos comentando que en la audiencia preliminar nosotros tenemos que hacer valer ahí lo que consideremos, que es ilegal, lo que es incorrecto, con lo que no estamos de acuerdo, porque lo que no digamos está consentido y no hay recurso contra lo que nosotros consentimos en esa audiencia. Por eso la importancia de llevar la tarea hecha y si nos dicen, por ejemplo, el hecho controvertido tal y nosotros no decimos nada, pues ya quedará sentado y como ya lo consentimos, pues no tendremos ningún recurso durante el procedimiento para poder resolverlo. Así que cuando llegada la sentencia, si nosotros decimos es que esto fue ilegal, fue incorrecto, pero no lo dijimos, pues es muy difícil que nosotros podamos combatirlo posteriormente. Así que nosotros debemos dejar muy claro, debemos prepararnos para poder defender de hecho, ese es un poco el sentido del ratoncito de la figura, pues que nosotros debemos ir preparados para cualquier reto que se nos enfrente en la audiencia preliminar, para nosotros poder defender nuestra postura. Así que recuerden que siempre debemos ir listos para la batalla. Terminado todos estos procesos o todas estas etapas, eh, no olvidar que decíamos cómo debe ser la comunicación asertiva, clara, concisa, precisa. Y bueno, tenía también ahí un ejemplo muy interesante. Eh, yo creo que ustedes deben recordar pues a Hitler. Hitler no, logró lo que logró, vamos a decirlo de alguna manera. Todo ese proceso de educación, no de educación, sino de lograr que las personas creyeran en lo que él decía, confiaran en lo que él decía. Bueno, sí, voy a ocupar la palabra enajenación, a lo mejor no es la más correcta, pero bueno, la enajenación que se logró a partir precisamente de cómo se fue adoctrinando a la gente, pues no fue precisamente Hitler, pero fue una persona, su ideólogo y su promotor, digamos, es una persona que se llamaba Goebbels. Y fue muy interesante y es muy interesante verificar cómo fue que Goebbels logró que un país actuara de la manera que actuó siguiendo a su líder, que en aquel entonces era Hitler. Y uno de los principios más importantes que utilizaba
Goebbels, para lograr lo que él quería, era una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. ¿Por qué es importante que veamos cómo se realizó este proceso? A eso le llama, ese es el arte de la persuasión. ¿Cómo logramos a partir de la repetición de ideas, de una comunicación asertiva, de una comunicación clara, pues que la gente confíe y siga lo que nosotros estamos planteando? Pero no perdamos de vista también que este proceso de persuasión, este proceso de argumentación, pues no necesariamente utiliza premisas verdaderas o válidas, que es el caso de Hitler. Hitler lo logró a partir de todo este proceso de persuasión, de todo este proceso de adoctrinamiento, pero las premisas que utilizaba pues no necesariamente fueron válidas, no necesariamente fueron ciertas. Aquí hay una película, este, muy interesante sobre ese proceso de adoctrinamiento. Bueno, hay muchas películas sobre en la Segunda Guerra Mundial de cómo se logró ese proceso de transformación y se llama la película Rabbit, Jojo Rabbit. Ojalá puedan verla porque es muy interesante ver cómo se hizo ese adoctrinamiento, sobre todo en los niños. Esta película ya es en la fase final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya el proceso de adoctrinamiento es para niños y niñas. Pero es muy interesante cómo se va haciendo. Entonces, ojalá tengan la oportunidad de ver esta película porque nos va enseñando cómo se persuade, cómo se logra que la gente tome las ideas, tome un pensamiento, una religión, hasta podemos pensar en religiones, cómo podemos lograr que una persona o que un grupo de personas camine hacia donde nosotros queremos. Entonces, este arte es un trabajo que ustedes también deben ir desarrollando porque les va a ayudar a que dentro del juicio ustedes puedan ir precisamente persuadir a la persona juzgadora para que pueda caminar hacia la ruta que nosotros construimos al hacer nuestra demanda. Y sobre todo, no perdamos, no olvidemos que, que cuando nosotros hablamos de esta persuasión, pues sí se vale hablar de los contextos de la persona que estamos defendiendo, sí se vale explicar de las vulnerabilidades, sí se vale ir señalando todo esto, eh, vinculando, adminiculando con lo fundado y motivado que tenemos en nuestra cajita de herramientas. Acuérdense que toda narrativa, cada hecho que nosotros vamos construyendo, la historia que nosotros construimos, pues es una narrativa que está sustentada en derechos nacionales y convencionales, en normas convencionales y nacionales. Entonces, eso no lo soltemos. Y ahora les voy a presentar otro video. Voy a volver a dejar de compartir la pantalla para poder mostrarles un video sobre comunicación efectiva. Ahora vamos a compartir. Ok. Y es comunicación. Aquí lo vamos a hacer grandote. Lo primero es escuchar con atención. Segundo, comunicar de forma directa y auténtica lo que debe ocurrir en el momento y lo que se quisiera que pase en el futuro. Cada vez que nos comunicamos, las personas llevan consigo sus propios valores, sus emociones y estados de ánimo. Cada una de las personas que intervienen en la comunicación traen al momento de comunicarse sus valores y emociones. Por eso les proponemos que la comunicación sea lo más clara posible. Procuremos colocar pocas emociones en las palabras, para que la persona que esté escuchando, el hijo, hija o estudiante, no se confunda. En nuestra cultura centroamericana, poner emoción a las palabras es parte de nuestro día a día, por lo que hablar así, de manera simple y clara, puede ser un reto. Al ser claros y específicos, estamos modelando ante los niños la forma de comunicación que deseamos establecer. De igual forma, las generalizaciones no son positivas.
Decir, ustedes son necios y alborotados, puede afectar la autoestima de los niños. Y aunque un niño o niña a veces alborote o tenga actitudes que podríamos llamar necias, no siempre es así. Debemos ser positivos y claros. Es preferible decir, Necesito que levanten la mano para hablar, uno a la vez. Dar instrucciones específicas y claras comunica mejor lo que necesitamos y no crea problemas. Bueno, vuelvo a parar. Dejo de compartir. Oh, Activa. Y ahora les voy a poner uno sobre la persuasión. Okay. Si eres un profesional con experiencia o habilidades avanzadas, Estados Unidos te necesita. Con la visa EB2. Perdón. Bueno, eh, nuevamente hablar es que muchas veces hemos platicado que la formación, la educación debe ser siempre lúdica. Cómo lograr que a través de del juego, de los videos, del cine, de los libros, podamos absorber, perdón, aprender con H intermedia, diríamos muchas veces, aprender de mejor manera y aprender integrar a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser, estas habilidades que son cotidianas, como ustedes habrán visto en los videos, pues son habilidades que utilizamos cotidianamente y lo que nosotros estamos buscando es cómo reforzar y fortalecer estas habilidades que tenemos en la cotidianidad sobre cómo comunicarnos de manera asertiva, de manera efectiva, de manera clara, cómo lograr, insisto, que el mensaje que estamos enviando lo reciba la persona receptora, que en este caso estamos hablando de la persona juzgadora, lo reciba de la manera correcta, que reciba la información que nosotros queremos que se reciba. Entonces, bueno, aquí es un poco juegos y recordarán que en un momento cuando hablamos de las falacias, decíamos cómo se puede jugar con el lenguaje de manera en que a partir de premisas falsas obtenemos conclusiones falsas. ¿Cuáles son, qué tipo de premisas debemos utilizar para obtener una conclusión verdadera o válida o la conclusión que nosotros queremos como sentencia? Entonces, todos estos elementos son los que nosotros estamos construyendo en este camino en el cual nosotros estamos sentando las bases para poder a la audiencia de juicio oral, donde se va a terminar de aterrizar todo este proceso. Y bueno, es importante que ustedes recuerden las falacias, insisto, y pueden buscar varios tipos de falacias para que nosotros no incurramos en esa trampa, no caigamos en la trampa de las falacias. Pero también podemos identificar cuando la persona de nuestra parte contraria pues esté utilizando
estas falacias y que nos permita a nosotros, pues, alegar y decir, para ver, eso es incorrecto, por ejemplo. Acuérdense que aunque nosotros formulamos la réplica y contrarréplica de manera escrita, dentro de la audiencia de preliminar, nosotros podemos formular un pequeño alegato donde podamos decir, destruir estas falacias, destruir estos argumentos falsos y válidos. Y en esta destrucción, pues nosotros tenemos que utilizar esta comunicación que estamos señalando que debe ser asertiva, efectiva, clara, se me olvida nosotros, precisas, y bueno, para que ustedes sean, vayan mejorando su perfil de defensores de derechos humanos laborales, como estamos reiterando continuamente. Entonces, bueno, la importancia precisamente de estos videos, pues tiene que ser, es esta forma en la que estamos llevando a generar más formas para facilitar el aprendizaje de estos temas que espero que les estén apasionando como a mí. Y bueno, solo que esta vez no vamos a tener la posibilidad de hacer el intercambio de ideas, de resolver dudas, de hacer más observaciones y de fortalecer el aprendizaje conjunto a través de estas comunicaciones. Pero bueno, decíamos, regresamos a nuestra audiencia preliminar y decíamos cómo nosotros debemos ver esta audiencia porque cada uno de los pasos que tiene la audiencia, la ley nos va diciendo va a pasar 1, 2, 3, 4 y cada vez que sea el 1 termina nos dan la palabra, 2 termina nos dan la palabra y nosotros tenemos que aprovechar ese momento para poder señalar si hay algo ilegal, algo incorrecto o precisar algo que queremos. Acuérdense, y lo reitero, y lo repito nuevamente y varias veces, lo que no digamos en ese momento, lo que nosotros callamos, eso ya está consentido. Entonces, es el momento para que nosotros, nosotras, dejemos claro qué es lo que consideramos ilegal, incorrecto, e incluso decir, bueno, pues aquí hago mi recurso a reconsideración porque no es cierto, no podemos, perdón, tiene que ser solo bajo ciertas condiciones. Entonces, bueno, pero sí nosotros sí debemos tener claridad en qué es el momento de hacerlo valer. Si nosotros no lo hacemos valer, pues pelas, ya no vamos a tener otro momento. Entonces, se cierra la audiencia preliminar. Nosotros ya fuimos como este ratoncito viendo cada paso como un reto. No lo tomamos como un trabajo rutinario, que siempre se hace lo mismo, siempre alegamos lo mismo, sino veamos cada audiencia como un reto, porque eso nos va a convertir en personas con la capacidad de poder responder con mayor efectividad a los cambios que se vayan dando en el proceso, a las novedades que se den en el proceso y sobre todo pues nos fortalece mentalmente para la construcción de argumentos y la retención o la capacidad de utilizar muchos más fundamentos de nuestra cajita de herramientas. Entonces, bueno, ¿qué más sigue? Nos cierran nuestra audiencia preliminar. Una vez que nos cierran nuestra audiencia preliminar, pues nos van a decir, bueno, antes de que la cierren, perdón, pues nos van a decir cuáles son las pruebas que se admitieron. Y cuando nos dicen se va a admitir la prueba tal, la prueba tal, la prueba tal, pues nosotros debemos estar muy al pendientes para que esas pruebas que se admitieron, pues se tenga señalado cómo va a ser su desahogo y nosotros estemos preparados para esa preparación y ese desahogo. Verificar que no nos falte ni una prueba de las que fueron admitidas y que tengan que llevar un medio de perfeccionamiento y las que tengan un desahogo de otro, que no requieran de un proceso, sino que ahí mismo se diga, se le dará su valoración, pues verificar que todas nuestras pruebas estén en esa lista, eh, que todas nuestras pruebas estén en esa lista para que cuando nosotros lleguemos a la audiencia de juicio, pues llevamos un procedimiento más rápido porque no se nos quedaron atoradas, no se nos olvidaron, tuvimos un descuido, se nos fue el avión. Entonces nosotros debemos ya llevar lista cuáles son nuestras pruebas admitidas, cómo las vamos a preparar, cómo se va a señalar, si de una vez se va a señalar algunas fechas para los desahogos de estas pruebas y de una vez dejar nosotros
estar nosotros listos para el desahogo de esas pruebas en cómo se van a deshogar, cuándo se van a deshogar, porque acuérdense que el juzgador, la persona juzgadora, lo que dice, en preparación de las pruebas admitidas por la parte actuada se determinó, se señala, y van dando fechas o van dando las condiciones para su desahogo. ¿Esto qué nos implica? Pues hemos ido pensando en documentales, medios de perfeccionamiento, cotejos, inspecciones, informes, lo que nosotros hayamos ofrecido se nos haya ocurrido, creativamente hayamos pensado en cómo resolverlo, pensar en las testimoniales, pues nosotros los tendríamos que presentar en la audiencia de juicio, presentar en absolventes, presentar en los interrogatorios libres, pensar en toda esta preparación de pruebas, cómo le vamos a hacer, precisamente para que el día de la audiencia de juicio nosotros ya lleguemos con con las alforjas listas, con las alforjas, con las pruebas que ya están desahogadas, saber cómo se desahogó con las pruebas que se van a desahogar en la audiencia de juicio con lo que tengamos pendiente en esta audiencia. Y ahí se va a hacer el desahogo de las pruebas que se prepararon o ya se fueron desahogando y se fueron señalando fechas. Y bueno, terminada todo el desahogo de pruebas, pues ya llegaremos a los alegatos. Y nuevamente será el momento, acuérdense que esta ya es la fase oral. Nosotros ya hicimos toda nuestra preparación, ya llevamos todo este camino andado para que precisamente en esta fase oral, no el desahogo de nuestras pruebas se acorde a lo que nosotros diseñamos, planeamos, para que se obtenga el resultado que nosotros estuvimos buscando y sobre todo, pues que acredite los hechos que nosotros estábamos buscando. Y bueno, al igual que en la audiencia preliminar llevamos nuestro acordeón, ya íbamos listos con nuestro acordeón para desplegar lo que tenemos, pues bueno, es la misma historia de los alegatos. Y entonces esa fase oral, nosotros ya llegaremos a esta fase oral con todo este bagaje de construcción que fuimos haciendo para que la audiencia de juicio ya sea una etapa, una fase en la cual nosotros ya tuvimos todos los cimientos, ya dejamos toda la construcción de nuestro edificio para que ya cerremos con brochecito de oro con estos alegatos, que va a ser el resumen de todo este trabajo que construimos. Ay, me falta agüita. Todo este trabajo que construimos precisamente para llegar a la fase oral. Y bueno, aquí esta fase preparatoria que nosotros fuimos construyendo poco a poco para llegar a la audiencia, pues aquí nuevamente recordar cómo se va preparando y cómo nos pueden ayudar las visiones de otros procesos. Y bueno, les vuelvo a recordar algunas películas. Ahí hay una película muy interesante que se llama El Mercader de Venecia. Y pues está toda la historia y de amor y un montón de Shakespeare. Entonces, es muy bonita, es una obra muy bonita. Pero en la versión donde actúa, creo que es Dustin Hoffman el que sale del Mercader de Venecia. Es Al Pacino, perdón, es Al Pacino. Entonces, Al Pacino es el que sale del mercader. Y es muy interesante ver cómo se construye el juicio, cómo se preparan las pruebas, cómo se prepara también, sobre todo el desahogo de los confesionales, cómo se va haciendo todo este caminito. Y bueno, lo más divertido, lo más interesante es la sentencia. Se las dejo para que la vean. Ojalá puedan ver la película porque les va a dejar como un buen sabor de boca, más allá del resultado de la película, de la propia novela, pero les voy a dejar un buen sabor de boca porque es precisamente esta parte de escrita que nosotros realizamos en cómo se va preparando todo, cómo vamos haciendo toda esta construcción como lo harían en el cuento de Hansel y Gretel, que vamos dejando pistas, vamos dejando nuestras huellas, vamos dejando nuestras marcas para que cuando nosotros lleguemos a esta etapa, pues nosotros ya solo recogemos todas estas pistas, todas estas huellas que nosotras fuimos colectando en el camino. Y bueno,
esto estar colectando en el camino, pues es lo que vamos a desplegar, ya lo que va a ser los alegatos en el desahogo de las pruebas, pero nosotros ya hicimos toda esta tarea de dejar pistas, migajas, esto que planteábamos, nosotros perfilamos la litis y en la réplica, ¡pum!, la soltamos, porque nosotros ya fuimos dejando todas estas huellas en el camino. Entonces, vean El Mercader de Venecia, es una película muy bonita. Les había hablado de Erin Brockovich, de cómo se va preparando precisamente todo para llegar a la audiencia. Les había recomendado también de Argentina 1985. Y bueno, sobre estos criterios que estamos teniendo, sobre todo para el derecho internacional, pues vean la película de los juicios de Tokio, donde se hace un debate precisamente de los alcances del derecho internacional en ese momento, principios generales. Recuerden que a nivel internacional están los principios bona fide, están los principios de cláusula federal, y que nosotros debemos tener claros porque son necesarios para nosotros tener asentado cómo vamos a utilizar precisamente el derecho nacional y convencional, más allá de las sentencias que hablamos, que sería, que ojalá tengan la oportunidad de revisar las sentencias que hablábamos en algún momento y los votos razonados que se dieron en los casos particularmente de Cabrera Montiel sobre la convencionalidad en México, donde ahí es esencial el voto razonado del juez Ferrer Magregor, o Magregor, y qué bueno que fueron derivando poco a poco en lo que nosotros tenemos ahora, en la figura de la convencionalidad para poder atraer todas estas sentencias, estos criterios, esta jurisprudencia, toda esta interpretación para nuestro trabajo cotidiano. Así que bueno, se les queda un gran reto que ojalá lo asuman y sobre todo que lo transmitan hacia sus compañeros, compañeras que pues con los que tengan contacto, la necesidad de transformar nuestra visión, nuestra perspectiva, el cambio de nuestro sistema de administración de justicia laboral. No fue solamente un tema de decreto, no fue solamente algo que está en la ley, sino que es toda una forma, una nueva visión para poder hacer, ay, perdón, se me acercó el perrito aquí. Espérenme, vámonos para allá. Perdón, ya me lo sale en el video del perrito. También quería dar a su opinión. Eh, perdón. Bueno, entonces, para nosotros es importante que se transmita, que se ve esta perspectiva y sobre todo, también se los vuelvo a reiterar, el orgullo y el honor de poder trabajar con ustedes y espero haberles logrado transmitir esa importancia y el valor que ustedes realizan cotidianamente. Ustedes son la voz de los sin voz, de los vulnerables de este país en el mundo del trabajo. Así que bueno, estaremos enviando la información, ya se mandó el quiz, las preguntas, ya está todo ya ahí enviado. Y bueno, creo que todavía hay oportunidad en la plataforma para que aquellas dudas o comentarios que les hayan quedado pendientes, pues que podamos resolverlo, que podamos dar continuidad a esta construcción del conocimiento colectivo, del debate colectivo, del aprendizaje colectivo y sobre todo de vernos en la otredad, en la transformación de este modelo. Y pues no me queda más que decir muchas gracias. Espero que pues que hayan disfrutado estas 5 sesiones y pues yo me despido. Dejo de compartir pantalla porque luego hago un caos. Vamos de compartir pantalla. Y bueno, ya estamos aquí nuevamente para poder decirles muchas gracias. Espero que les haya gustado las 5 sesiones y que estas herramientas y estas habilidades de las cuales hablamos, pues sean desarrolladas por ustedes y que disfruten y se apasionen con el trabajo que realicen. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien.